Buenas tardes. Documento COMPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social 3866. Resumen ejecutivo. Según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamentaba de manera importante en aumentos de la productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía colombiana, que fue de 4,2 entre 2000 y 2014. Esta cifra contrasta con los 5 puntos que aportó la productividad del crecimiento promedio de las economías asiáticas durante el mismo periodo. Son tres las principales causas de este bajo crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y, por lo tanto, inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de baja productividad es la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo, y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción es la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y privado y entre diferentes entidades del orden nacional. En general, la falta de claridad sobre las responsabilidades de cada actor y la difícil coordinación conceptual y operativa entre ellos ha generado ineficiencias y ausencia de foco en la definición de los programas cuyo propósito es aumentar la productividad. Con el fin de contribuir a solucionar esos problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que redunden en un mayor crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo, el presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas del mercado, de gobierno y articulación que inhiben el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano. Para solucionar las fallas del mercado o de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como de absorber y transferir crecimiento y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política y da un argumento en la pertinencia de la oferta de programas de formación para el trabajo. Igualmente, busca aumentar la eficiencia y efectividad en el acceso a financiamiento, principalmente para la innovación y el emprendimiento. La última estrategia promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamientos productivos nacionales e internacionales. Adicionalmente, esta estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional. Para resolver la ausencia de diversificación y sofisticación como segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar una estrategia de priorización de apuestas productivas a nivel departamental. El uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo del Gobierno Nacional sobre tales apuestas productivas busca defender las fallas de mercado y de gobierno para promover activamente su transformación y diversificación. Esta estrategia facilitará la transformación y diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados en los cuales el país es competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa del bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantizará la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores públicos y privados, nacionales y regionales en el largo plazo. Para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrá en funcionamiento un esquema de planeación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de desarrollo productivo y usará estos instrumentos únicamente para resolver las fallas de mercado y de gobierno identificados en las agendas integradas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación departamentales que serán construidas en el marco de las comisiones regionales de competitividad. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2006-2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Departamento Nacional de Prevención tendrán a cargo acciones específicas. Introducción.
La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4.2 en el periodo 2000-2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de apertura comercial, el stock de capital, la población activa y los niveles de escolaridad de la misma. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación de capital físico y de fuerza laboral que a aumentos de productividad. Autores como Lederman y Maloney estiman que la ganancia de productividad, medida como productividad total de factores, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita y el crecimiento del Producto Interno Bruto entre los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, con datos de The Conference Board, el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre 2000 y 2014. Por el contrario, la PTF restó 0.2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, 4.2, durante el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencias más extensos, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con una concentración de la producción de bienes con baja sofisticación. Reflejo de dicha concentración es que las exportaciones colombianas de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron de representar el 60% del total de exportaciones en 2006 al 33% en 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumentos en las exportaciones netas, sino por incrementos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2000-2014, el Producto Interno Bruto Nacional creció en promedio 4.8, jalonado por un aumento de 6.2 de la demanda interna y frenado por una disminución de 1.4 de las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriormente mencionados, como el programa de transformación productiva. Sin embargo, el alcance de los mismos ha visto limitado por su ausencia de foco de la solución de fallas de mercado o de gobierno, la definición de agendas nacionales de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario, se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para que los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento y, en particular, para que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la transición desde la cual la estructura económica del país hacia una más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por lo tanto fomentará el crecimiento sostenido de la economía colombiana con el largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de política en materia de programas y políticas previas de desarrollo productivo y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que se deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de este marco conceptual se estructuran la política y los lineamientos que guiarán el accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzarlos durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016-2025, además de los responsables de cada una de ellas.
Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se funcionará la ejecución de esta PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra una serie de recomendaciones para las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la agenda integral de la competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otros. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan complementarias y deberán estar articuladas con la presente PDP. Por ejemplo, temas de costos logísticos y de transporte serán desarrollados en la misión logística que se llevará a cabo durante el 2016, en línea con el Plan Maestro Logístico y el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes y justificación. Situación actual: bajos niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como una consecuencia de la acumulación de capital y trabajo que por aumentos en productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido un determinante importante del ingreso per cápita de los países en las últimas décadas. Siguiendo a LMBS y WASIA, se concluye que Colombia, dado su nivel actual de Producto Interno Bruto per cápita, debería impulsar las diversificaciones del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos en productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Ocampo y Rodríguez consideraron que condiciones de competitividad favorables, estabilidad macroeconómica y jurídica, infraestructura y educación no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que se requieren acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En ese sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. Antecedentes. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad de las empresas y sectores y cadenas, tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque y la estructura de cada iniciativa han cambiado con los años. Sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica: aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad se enfocaron en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación como el encadenamiento entre sectores. No obstante, este plan, contenido en el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva, no llegó a ser implementado por fallas que desencadenaron en su terminación prematura. Por lo tanto, sus resultados no fueron evaluados. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la promoción del comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. En este proceso también confluye la creación de los primeros consejos regionales de competitividad que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores. Primero, la falta de coordinación y compromiso entre las entidades con injerencia sobre las estrategias y las políticas de competitividad que trascendían al área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. Segundo, la dificultad de impulsar las políticas programadas por la inexistencia de un esquema institucional liderado por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernantes en el ámbito territorial.
Tercero, insuficiente participación del sector privado. Y cuarto, falta de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas y políticas. Teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional con la suficiente jerarquía de integración público-privada y en virtud del crecimiento del firmado Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el 2002 se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones y exigencias del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservando y optimizando los instrumentos de desarrollo empresarial en previas administraciones. En 2006 se realizaron 2 evaluaciones a los programas relacionados con la promoción de la productividad, competitividad y afines desarrollados entre 1998 y 2006. Los resultados evidenciaron la baja productividad de 38 de 41 cadenas productivas evaluadas, además de las siguientes fallas. 1. Duplicación de esfuerzos y análisis entre programas del gobierno. 2. Bajo nivel de actividad en instancias de esfuerzo coordinado y transversal. 3. Falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. Y cuarto, falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y de otras gerencias claves para el correcto desarrollo de los programas. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignaron en el documento COMPES 3439, Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad. Este documento propuso la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y de la Comisión Nacional de Competitividad como su instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional y de Competitividad con el fin de coordinar las actividades que realizan las instancias públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial, se iniciaron los programas de transformación productiva que recogían, entre otros, a los sectores anteriormente llamados de clase mundial en el documento COMPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entre estos sectores se incluyeron tanto sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional como sectores que apenas estaban empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006-2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción con agentes privados que la que existía con los antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad que permitieran hacer un mejor seguimiento a los avances de esta materia alcanzada localmente. El sistema apoyó la elaboración de 30 planes regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del DNP. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales. Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. En materia de promoción de exportaciones, una evaluación del Banco Interamericano del Desarrollo encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas. Además, y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámara de Comercio encontró en 2011, tras 3 años de trabajo, que el promedio nacional de ejecución de los planes regionales de competitividad fue inferior al 35%, lo cual indica que tanto el diseño del programa de competitividad territorial como la capacidad de las instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Mitchell también encuentran que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por apoyar a la CRC y de la buena percepción que estas tienen sobre su labor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el apoyo y acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial local, como infraestructura, educación técnica y tecnológica, incluso seguridad y justicia. El periodo 2010-2016 ha estado caracterizado por un marco
institucional definido por el Decreto 1500 de 2012, que redefinió y organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación bajo nuevos lineamientos y estableció la articulación de las comisiones regionales de competitividad de tal sistema. El decreto definió 3 pilares sobre los cuales el SNCI trabajaría en la formulación e implementación de políticas: competitividad, productividad e innovación. En materia de instrumentos de política, se optó por una optimización de las herramientas previamente desarrolladas, focalizando puntualmente los esfuerzos de 2 estrategias claves para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad. En primer lugar, se apoyó y amplió el número de sectores recubiertos en el PTP con el ánimo de hacer de estos una locomotora del crecimiento exportador. La segunda estrategia promovió la apertura de nuevos negocios y mercados a través del programa INN Impulsa, que propende por el aumento en el número de emprendimientos innovadores y exportadores. Los resultados, como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los seguimientos gubernamentales realizaron a través de información del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, del DNP, muestran importantes logros en materia productiva. Por ejemplo, entre 2000 y 2014 se pasó de una producción agrícola de 24 millones de toneladas, excluyendo forestales, a 27 millones, jalonado por hortalizas, maíz, café, azúcar cruda, panela, frutales, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2000-2014, el Ministerio de Comercio e Industria y Turismo apoyó a 8.500 microempresas de la facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Esta y otras acciones contribuyeron a que el país se crearon 4.400 empresas de alta potencial en innovación, generación de empleo y utilización de tecnología de punta en el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de ProColombia, empresas de 26 departamentos reportaron entre 2000 y 2015 negocios por un monto de $10.014 millones con 13.790 compradores de 152 países. Estos negocios se hicieron en sectores como ingeniería y servicio de construcción, materiales de construcción, textiles y confecciones, productos agroindustriales y flores y plantas vivas. Respecto a transferencia de conocimiento y tecnología, entre 2013 y 2016, el DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Servicio Nacional de Aprendizaje desarrollaron un piloto de intervención empresarial con el objetivo de mejorar la calidad de la gerencia y la productividad de las empresas. Este piloto contó con el apoyo del Banco Mundial y fue implementado por el Servicio Nacional de Productividad. En este programa de extensión tecnológica se diagnosticaron los procesos de mercadeo, gestión humana, producción, logística y finanzas de las empresas beneficiarias. A partir del diagnóstico se estructuraron planes de mejora y se brindó apoyo para su implementación a través de la adoptación de tecnologías de gestión en productos o procesos industriales. Como resultado preliminar, las 47 empresas que participaron en la modalidad individual del programa aumentaron 16% su calificación en calidad de la gerencia. Tanto el Banco Mundial como Krebsy, Fernández Arias y Steins señalaban esos mecanismos de intervención como ejes claves de las políticas de innovación. En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productores agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca el Programa de Desarrollo Rural con Equidad y el Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas. Entre el 2010 y julio de 2014 se movilizaron más de 800.000 millones de pesos para más de 300.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiaron a 1.3 millones de unidades productivas agroindustriales. A pesar de lo anterior, Reina, Oviedo y Tamayo advierten las dificultades del Gobierno Nacional para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a las soluciones verticales y discrecionales. A lo anterior, según los autores, impide el desplazamiento de los factores productivos hacia los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por Economía Urbana para el DNP en 2013 del PTP arrojó, entre varias más, las siguientes recomendaciones. Primero, el PTP debe enfocarse en articular y facilitar, evitando involucrarse en la ejecución de instrumentos específicos, la cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. Segundo, el éxito de PTP pretende críticamente de que la oferta de materia de productividad de las demás entidades se enfoque hacia las apuestas identificadas por el TPT. Tercero, urge con el gobierno
Urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. Cuarto, la elección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y la diversificación y debe tener en cuenta el potencial real de los sectores. Quinto, se debe promover la confinación por parte del sector privado de las acciones del PTP. Sexto, se debe definir criterios claros de entrada, seguimiento y graduación de las apuestas productivas. Y séptimo, los instrumentos deben enfocarse en el desarrollo regional, propiciando el cierre de brechas. En cuanto al arreglo actual de CNSI, autores como Slava, Meléndez y Perry sostienen que dicho sistema de la Comisión de Competitividad e Innovación han facilitado un ambiente sano para la articulación entre los diferentes actores del sistema, especialmente entre el sector público y privado. Los autores también rescatan el rol que ha jugado el sector privado dentro del CNSI, especialmente la participación del Consejo Privado de Competitividad dentro del Comité Ejecutivo del Sistema, no solo ha fomentado la colaboración público-privada, sino también ha facilitado la continuidad de la política, especialmente en periodos de cambio de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos con el Convenio 375 de 2015. Recientemente, la Ley 1753 de 2015 determinó que en su artículo 186 la integración del CNSI y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un único sistema, el CNCCTI. El mismo artículo ordenó que al Gobierno Nacional reglamentar la organización, articulación y funcionamiento de este sistema. Dentro de los aspectos que se debe tener en cuenta para su reglamentación está la integración de las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad y CTI con las CRC de cada departamento, con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Para ello, las CRC deberán ajustar la estructura de manera que garantice la participación de dichas instancias. Asimismo, las CRC serán la única instancia de interlocución del Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que el actual arreglo institucional ha solucionado en buena medida los problemas históricos para la articulación público-privada en el nivel nacional. Sin embargo, permanecen los siguientes problemas que han sido recurrentes durante las últimas 2 décadas. Los programas comprendidos en la política de promoción de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo, si bien estas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo. Esto ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. Han existido demasiados ejecutores de acciones públicas para la competitividad y la productividad, debido a la ausencia de una limitación estricta y clara de funciones y de esquemas de seguimiento y evaluación de resultados. Adicionalmente, la articulación de trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y productividad ha sido deficiente en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y oriente de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales del Gobierno Nacional hacia la solución de los problemas que aquejan a dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto a diagnósticos y sugerencias de política provenientes del sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia publicaron sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia en la consolidación del presente documento. Principios tales como la empresa debe estar en el centro de la política y que a través de sofisticación y la diversificación la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y desarrollo económico. Son compartidas por el CPD y la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por esas entidades en materia de transferencia de tecnología.
innovación y emprendimiento, acceso a financiamiento, provisión de capital humano pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales para el desarrollo productivo. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no han sido satisfactorios. Por esta razón, surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para la concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno nacional. Además de lo anterior, esta política concluye acciones en materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas. Por lo tanto, establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política de desarrollo productivo. A partir de allí, establece el tipo de instrumentos en los cuales se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limitan el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre productividad, diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental. Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional en la materialización de las acciones contenidas en esta política. Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PNP, los cuales guían la formulación e implementación de los instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En una literatura económica existe amplio consenso en torno al aumento de la productividad como principal determinante del crecimiento económico en el largo plazo. Con el fin de promover argumentos sostenidos de la productividad, los gobiernos suelen formular PDP entendidas, según Melo y Rodríguez Clark, como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Krebs y Fernández Arias Steins explican que la PDP están justificadas por la existencia de fallas de mercado típicas como las asimetrías de información y las fallas de coordinación. En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento y el fortalecimiento del mercado interno y internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada. En vista de lo anterior, el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con un mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué tipo de instrumentos incluye una PDP? Las PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulación que afectan negativamente, de manera directa o indirecta, la capacidad de las unidades productoras de tener aumentos sostenidos en productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo a Krebs y Fernández Arias y Steins, estas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar el bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse entre otros en problemas y asimetrías de información. Ocurren cuando los agentes económicos no cuentan con información suficiente para tomar decisiones respecto a un bien o servicio o les es difícil o costoso acceder a dicha información.
También ocurre cuando uno de los agentes que participa en una transacción tiene información más completa que la comparte. Externalidades. Son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acción, sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación. Se refieren a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de intervenir en proyectos con alto beneficio social privado. Para identificar los instrumentos de la PEP que pueden resolver las anteriores fallas, Krebs y Fernández y Arias y Steins han definido un marco lógico a partir de dos dimensiones. Alcance. Se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o a algunos sectores en particular. Tipo de intervención. Se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención de mercado. Al cruzar las dos dimensiones mencionadas, se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. Provisión de bienes públicos transversales, instrumentos que buscan reducir el costo del país, provisión de bienes públicos de sectores específicos, mejoras al control fitosanitario en el sector de frutas y verduras, intervenciones de mercados y transversales, otorgamiento de subsidios en la inversión de equipos y intervenciones de mercados sectoriales, instrumentos que impulsan, protegen o subsidian a actores específicos en sectores particulares. Tabla 1. Cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva desafíos diferentes. Krebs y Fernández Arias Steins hacen énfasis en los retos asociados en los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente corren el riesgo de concentrar beneficios y rentas en sectores particulares con alta capacidad de presión. Por su parte, el riesgo de las intervenciones de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras beneficiarias. Estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar intervenciones de mercados sectoriales solo cuando son la única alternativa de política para dar solución a la falla de mercado identificada. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar esos problemas y mitigar los posibles riesgos, es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que se deben responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de los bienes públicos transversales, es necesario saber si las intervenciones son costo efectivas. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es como identificar y proveer bienes o servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelve directamente. Por último, para las intervenciones sectoriales se debe analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de estos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumento y las preguntas claves para el proceso de elaboración. Los instrumentos de la PEP buscan incidir de manera diferente en la productividad. Por esta razón, responden a las inquietudes del sector privado y a la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos de las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, incluidos aquellos provenientes del capital natural como el agua y la energía, cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar estas mejoras, y cómo ellas pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre varios interrogantes más. En vista de lo anterior, una PEP debe concentrarse principalmente en la provisión de bienes públicos y sectoriales y de intervenciones de mercado transversales que generan los incentivos para que las unidades productoras inviertan en su productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Para propósitos de ilustración, los determinantes de la productividad se pueden clasificar en tres tipologías dependiendo de su alcance. A saber, determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora. Son los factores que operan al interior de la unidad productora y sobre los cuales los productores tienen cierto nivel de control. Estos factores están relacionados, entre otras cosas, con la generación, transferencia, absorción y adopción de conocimientos y tecnología. Determinantes relacionados con los factores de producción.
Son aquellos aspectos asociados a la provisión efectiva, eficiente y pertinente de los factores que son relevantes para las unidades productoras, tal como es el caso, por ejemplo, del capital humano adecuado para los procesos productivos, del capital financiero necesario para la adquisición o mejora de capital físico de tierra y el capital natural que es fuente de los recursos y materiales necesarios para el sistema productivo. Determinantes relacionados con el entorno competitivo y los procesos productivos. Son aquellas que facilitan la generación de un entorno competitivo y promueven las modificaciones que se requieren en los procesos productivos de las unidades promotoras para aumentar las posibilidades de acceso de las mismas a los mercados extranjeros. Tal es el caso de las cadenas de valor, los sistemas de calidad y la exposición a mercados internacionales. Siguiendo a Isaacson, la literatura de crecimiento económico suele interpretar las dos primeras categorías como determinantes de la productividad en el mediano plazo, mientras que aquellas variables relacionadas con el entorno competitivo y eficiente inciden especialmente en el crecimiento de la productividad en el largo plazo. A continuación, se explica cómo los determinantes contenidos en cada una de estas categorías afectan la productividad. Entorno, encadenamientos productivos, calidad, comercio exterior. Factores de producción, capital humano, financiamiento. Unidad productora, transferencia de conocimiento y tecnología, innovación y emprendimiento. Determinantes a nivel de la unidad productora, innovación, emprendimiento y transferencia de conocimientos y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva es la innovación. Así parece indicarlo el gráfico 2, que muestra una aparente relación positiva entre el PTF y el índice global de innovación, y entre estas dos variables el PIB per cápita. Por otra parte, existen dos tipos de transferencia y absorción del conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afecta de manera diferente la productividad. El primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidades de producción y logra el efecto de alcance o capture. Esto tiene que ver con conocimientos y tecnologías ya probados, los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. El segundo tipo expande la frontera del crecimiento y está ligado al mundo de las instituciones generadoras de conocimiento y a los mecanismos que éste se cree y se acumule. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, McKinsey & Company afirman que esta presenta efectos inmediatos de la productividad y que entre 75% y 82% de la productividad potencial de los países emergentes provendrá de mover sus firmas hacia la frontera eficiente a través de estrategias de incorporación de conocimientos, métodos y tecnologías ya existentes e implementadas con éxito a otras economías. En cuanto a los canales a través de los cuales ocurre la transferencia de conocimiento y tecnología que afecta positivamente la productividad, cabe mencionar que ha sido demostrado por diferentes actores que los países adquieren conocimientos ya existentes en otros países vía I+D y asistencia técnica, entre otros. Por su parte, Arbeláez y Parra encontraron que la implementación de mejoras en procesos de gestión y de mercadeo aumentó la productividad y las ventas de las firmas colombianas. Finalmente, cabe mencionar que los ingresos de los pequeños productores agropecuarios que tienen asistencia técnica son 2.2 veces los ingresos de aquellos que no reciben dicha asistencia. Respecto al segundo tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, los países más cercanos de la frontera de producción, con trabajadores más educados y productivos y mayores inversiones en procesos de investigación, desarrollo e innovación, presentan aumentos en productividad. Según Weyek y Van Pottelsberger de la Poterie, la generación de conocimiento liderada por las firmas facilita el surgimiento de emprendimientos de alto valor agregado que a través de nuestros procesos de producción dan lugar a bienes y servicios nuevos y de mayor calidad. McKinsey & Company estima que el 18% de la producción potencial de los países emergentes será producto de desplazamiento de la frontera del conocimiento. Determinantes relacionados con la provisión de factores de producción. Capital humano. Existe consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación y la capacitación del capital humano en el aumento de la productividad. Mientras la educación básica, media, técnica y tecnológica facilita la absorción y utilización de conocimiento y tecnología, la educación profesional y de posgrado es indispensable para la generación de procesos innovadores.
Las diferencias entre las habilidades y el nivel educativo de los trabajadores y aquellos demandados por los empleados son habituales en los mercados laborales. Sin embargo, una persistente escasez y disparidad entre estas variables suele reflejar problemas estructurales en dichos mercados que disminuyen la productividad laboral y restringen el crecimiento económico de los países. De acuerdo con Hussman y Rodrik, la escasez del capital humano es una de las principales limitantes en un proceso de sofisticación y de diversificación del aparato productivo. Financiamiento. Autores como Isaacson y Aghion, Otway y Mayer-Fowles resaltan cómo la sofisticación del sistema financiero mejora el aprovechamiento de las oportunidades de inversión. El sector financiero también garantiza una distribución más eficiente de los recursos en el aparato productivo, una mayor acumulación del capital físico, una mejor transferencia y adaptación de tecnología y una mayor especialización de la economía. Por vía de estos canales, el financiamiento incide en incrementos de la productividad, lo cual a su vez permite a los países converger hacia la frontera de producción a una mayor velocidad. Las asimetrías de información en el mercado financiero sobre la calidad de los proyectos pueden generar una asignación ineficiente de recursos. Como resultado, se puede terminar financiando firmas o proyectos poco productivos sobre otros más productivos, la cual retrasa el crecimiento de la productividad agregada. Determinantes de entorno, encadenamientos productivos. La generación de encadenamientos productivos y la inserción de cadenas globales de valor incentiva de las empresas a realizar procesos de modernización o escalamiento de procesos o productos. Esto implica reducir costos, incrementar la productividad y mejorar la flexibilidad a través de la reorganización del sistema de producción. También puede llevar a la firma a moverse de actividades que genera bajo valor a otras de alto valor agregado, impulsando la diversificación y sofisticación de la producción. Por ejemplo, en Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local que realizó emparejamientos y fomentó alianzas sobre compañías multinacionales específicas y proveedores potenciales. La evaluación de los resultados logrados en los primeros años mostró que la productividad de los proveedores aumentó en un 17%, mientras que el valor agregado para trabajador creció en un 13.7%. Calidad. Como lo sugieren Sanetra y Marban, el ingreso al mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas y reglamentos técnicos que aplican a los productos que allí se transan. La observancia de dichas normas está directamente asociada con la existencia de una política de calidad, la cual, según Springer, debe implementarse desde la producción primaria hasta la entrega de producto al consumidor final. Según Torres Velázquez, este tipo de políticas facilitan el cumplimiento de objetivos económicos como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de costos de transacción. El logro de esos objetivos tiene como efecto un incremento en los bienes de productividad y eficiencia de las empresas, lo cual se refleja en un aumento de sus exportaciones. Swan, Temple y Surmer calcularon que para el caso del Reino Unido, el cumplimiento y certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenían el potencial de incrementar las exportaciones en un 48%. Comercio exterior. El comercio internacional afecta positivamente la productividad de varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas y mayor escala de producción en estas, mientras los menos productivas salen del mercado. En ese mismo sentido, Bernard, Jensen, Redding y Scott encuentran que la reasignación intrasectorial e intersectorial de factores de producción como resultado de una apertura al comercio internacional aumenta la productividad de los sectores en los que el país tiene ventaja corporativa. Por otra parte, el comercio de la inversión transnacional por los medios a través de los cuales se transmiten las nuevas tecnologías de producción y se construyen nuevas capacidades productivas. Halper, Koren y 6. Por su parte, Koshahara y Rodríguez sostienen que el acceso a una mayor variedad y la calidad de los insumos derivados del comercio son una fuente de incrementos en productividad.
Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales, las empresas suelen invertir en procesos de innovación, absorción y transformación de conocimiento y tecnología, con el fin de adoptar sus bienes y servicios en los estándares internacionales. Por lo tanto, una baja exposición de las unidades productoras a los mercados internacionales limita el crecimiento de la productividad. Priorización de apuestas productivas. A continuación, se explican las bases conceptuales a tener en cuenta en ejercicios eficientes de priorización de apuestas productivas con el fin de que estos redunden en una diversificación del aparato productivo hacia actividades con mayores niveles de productividad y sofisticación. ¿Para qué diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica, los países suelen lograr aumentos de su crecimiento económico cuando implementan procesos de diversificación que les permiten producir bienes con un nivel de sofisticación mayor al nivel de aquellos productos que conforman su actual canasta de producción, siempre y cuando la capacidad requerida para producir los bienes más complejos no diste mucho de la capacidad ya instalada. Similarmente, Hausmann y Rodrik resaltan la importancia del proceso de descubrimiento de nuevos productos como motor del proceso económico en países en los que no existe total claridad respecto a cuáles son los bienes para cuya producción existen ventajas. Por su parte, Baxi resalta la importancia de la diversificación en las etapas iniciales del desarrollo productivo como determinante de la productividad. Existe evidencia que las unidades productoras usualmente descubren poco a poco su potencial gracias a procesos de diversificación y posteriormente se concentran en las actividades de mayor productividad, lo cual a su vez jalona el crecimiento agregado de esta última variable. La producción de bienes más sofisticados no solo genera mayores ingresos, sino también mejoras en productividad. Según Crespi, Fernández Arias y Stein, los sectores más sofisticados atienden a desarrollar y utilizar capacidades productivas y tecnológicas avanzadas, las cuales pueden ser posteriormente absorbidas y transformadas por otros sectores y generar aumentos en la escala de producción. En síntesis, los procesos de diversificación son convenientes y relevantes en una economía en la medida en que contribuyan a identificar apuestas sofisticadas para cuya producción de dicha economía pueda tener ventajas. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de política para promover el desarrollo productivo se pueden clasificar en 4 tipos: bienes públicos transversales, intervenciones de mercado transversales, bienes públicos sectoriales y intervenciones de mercado sectoriales. Los dos últimos tipos, conocidos como instrumentos sectoriales o verticales, involucran acciones que conciernen a sectores productivos específicos. Sin embargo, la limitada disponibilidad de tiempo y recursos financieros hace imposible atender a todos los sectores y obliga a priorizar apuestas productivas, ya sean sectores económicos o grupos de productos. Por esta razón, es necesario diseñar una estrategia para priorizar estas apuestas productivas, las cuales se denominarán en adelante sectores prioritarios, sin perjuicio de que el servicio efectivo de identificación de prioridades defina sectores o grupos de productos. Priorización y fallas de mercado, de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno y de articulación, que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar su productividad, sofisticación y diversificación. Por este hecho, es necesario que los criterios de priorización usados apunten a identificar y atender productos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento debido a la presencia de tales fallas. Focalizar la producción en productos con bajo potencial de crecimiento implicaría gastar recursos en actividades que podrían tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento se puede medir evaluando si existe una demanda internacional o nacional creciente del producto respectivo o si es posible demostrar que el surgimiento del producto es en cuestión generará su propia demanda, ya sea porque, por ejemplo, se tratará de un nuevo producto o porque es una variedad o calidad diferente de un producto ya existente. Para lograr identificar los productos que no han podido alcanzar este potencial,
debido a la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. La solución ideal sería identificar las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender a aquellas más recurrentes y que restringen en mayor medida el crecimiento de la productividad. Sin embargo, esta opción es inviable en términos financieros y operativos. Lo anterior obliga a pensar en una metodología alternativa viable que maximice la probabilidad de que los productos que se prioricen tengan un potencial de crecimiento en producción, ventas o exportaciones que no se haya materializado como consecuencia de una o más fallas. En ausencia de fallas de mercado, una economía abierta destinaría sus factores de producción a la generación de bienes y servicios en los que existe una ventaja corporativa, es decir, aquellos en los que el país o región es más eficiente para producir o exportar que otros. En el presente documento se utilizarán dos definiciones complementarias de venta comparativa: la ventaja comparativa revelada y la ventaja comparativa latente. La BCR se presenta cuando la participación de las exportaciones de un producto en las exportaciones totales de un país o región es mayor que la participación de las exportaciones mundiales de este mismo producto en las exportaciones mundiales agregadas. La BCL es aquella ventaja comparativa que un país o región tiene dadas sus características naturales, geográficas, institucionales o económicas, entre otras, pero que por alguna falla de mercado no se traduce en exportaciones lo suficientemente grandes como para que dicho país o región tenga una BCR en el producto respectivo. Cabe mencionar aquí que en un país o región pueden tener una BCL aún en productos o variedades que nadie produce en la actualidad. Una asignación de factores productivos que no garantice el aprovechamiento de todo el potencial que tienen los productos como ventaja comparativa es, en teoría, una señal de la presencia de una o varias fallas de mercado. Por esta razón, un criterio de priorización debe tener en cuenta este tipo de productos. En resumen, se deben cumplir dos criterios al momento de priorizar apuestas productivas. 1. Tener potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, y 2. Que el país cuente con una BCR o BCL para su producción. Es posible afirmar que en un determinado momento un sector estará necesariamente en una de las siguientes situaciones: A. Con BCR o BLCL y con potencial de crecimiento. B. Con una BCR o BCL sin potencial de crecer más. O C. Sin ningún tipo de ventaja comparativa, independientemente de que tenga o no potencial de crecimiento. Dado a los instrumentos de una PPP, están orientados a identificar y atender las fallas de mercado. Los productos de los siguientes en las situaciones B y C no pueden ser priorizados. Los criterios hasta aquí propuestos no garantizan que los productos de la situación A no hayan crecido a su máximo potencial como consecuencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. Por lo tanto, posteriormente de la identificación de productos o sectores en la situación A, es necesario indagar cuáles son las fallas que están frenando el crecimiento en producción, ventas o exportaciones, o la conversión de una ventaja latente en una ventaja revelada. Los productos o sectores en A en los que se verifique la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación debe conformar el conjunto de apuestas identificadas como posiblemente prioritarias. Es previsible que las fallas asociadas en los sectores como BCR y con BLC difieran entre sí, lo cual implica que los instrumentos también deben diferir. En sectores como BCR suelen presentarse típicamente problemas de asimetría de información y fallas de gobierno que dificultan que los sectores desarrollen todo su potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, mientras que en los sectores con BCL priman las fallas de coordinación y los problemas de apropiabilidad que impiden el surgimiento de estos nuevos sectores. Enfoque territorial y sostenible. La disposición de factores de producción, condiciones ecológicas y geográficas, recursos naturales, capital humano, los costos de transporte, el nivel de ruralidad, la capacidad institucional, entre otros, son factores que inciden en las ventajas corporativas, reveladas y latentes, y que pueden diferir de manera marcada entre departamentos. Lo anterior implica que el ejercicio de priorización de apuestas productivas deben tener un enfoque territorial, es decir, deben realizarse en cada departamento.
De igual forma, en la medida en que las fallas de mercado difieran entre sectores con BCR y sectores con BCL, se requerirán instrumentos de política distintos en cada departamento para solucionar las respectivas fallas, en función de la prevalencia del tipo de ventaja. Marco institucional. Una PEP requiere un marco institucional que propicie el entorno adecuado para garantizar el éxito de la política en el corto, mediano y largo plazo, como lo señalan Crespi, Fernández Arias y Stein. Una PEP requiere centrarse no en las mejores prácticas de las políticas, sino en las prácticas de mejor adecuación a las capacidades institucionales. En la misma línea, estas políticas necesitan entidades sólidas con capacidad para diseñar, implementar, monitorear, evaluar y articularse con otros actores, incluyendo el sector privado. En ese sentido, el diseño de la institucionalidad debe responder principalmente a dos desafíos: la dimensión sistémica de la política. Se refiere a la necesidad de abordar el problema principal a partir de una visión global que identifique los diferentes componentes, procesos, actores y relaciones del sistema. A partir de ese enfoque, es posible formular tanto el diagnóstico como los objetivos de estrategia relacionados con los procesos, por ejemplo, de planeación e implementación de instrumentos que ejecutan los actores del sistema en un día a día para su funcionamiento. La gobernabilidad se refiere a las instancias, incentivos y reglas que facilitan el engranaje del sistema para la obtención de unos resultados, promueven la participación y facilitan la articulación entre los distintos ministerios y agencias del gobierno nacional, entre el sector público y privado y entre el nivel nacional y las regiones. Para ello, la institucionalidad debe diseñar esquemas para que múltiples agencias encargadas de diseñar y ejecutar políticas verticales logren articularse para el desarrollo de estrategias integrales. Adicionalmente, es necesario que la institucionalidad pública genere los incentivos para que la política tenga continuidad en el largo plazo, pero también rendimientos en el corto plazo. Principios de la PEP. A partir de los conceptos explicados hasta el momento, se han definido 7 principios rectores de la política de desarrollo productivo. Con esos principios se busca crear mecanismos claros y transparentes en la selección de estrategias e instrumentos tanto en el corto como en el largo plazo, así como garantizar que estos efectivamente respondan a los objetivos generales específicos de la política. Los principios son: primero, la PEP incluye únicamente instrumentos específicos para resolver fallas de mercado, de gobierno o de articulación que afecten negativamente. 1. La productividad, vía los determinantes aquí presentados. O 2. La diversificación y sofisticación del aparato productivo. 2. En la PEP es fundamental la coordinación gobierno-empresa-academia, nación y región, y al anterior del sector privado. En ese sentido, la PEP está articulada con otras políticas. Además, la PEP propicia espacios permanentes de diálogo con el sector privado para su seguimiento y para la identificación conjunta de problemas complejos y cambiantes y sus posibles soluciones. 3. La PEP incorpora únicamente instrumentos de política cuya correcta aplicación sea factible en el entorno institucional colombiano, por lo tanto, evolucionará a la par para que las mejores en la capacidad institucional del Estado. 4. La PEP tiene una naturaleza experimental, por lo cual contiene preferiblemente instrumentos con efectividad y eficiencia demostrada a través de evidencia empírica o programas pilotos. Igualmente es intensiva en seguimiento y evaluación para garantizar el mejoramiento de los instrumentos utilizados. 5. La PEP privilegia instrumentos de desarrollo productivo que son bienes públicos sectoriales o intervencionales de mercado transversales. Para el caso de instrumentos sectoriales, la PEP establece criterios claros y transparentes de priorización de instrumentos y focalización de apuestas productivas, dentro de los cuales prevalece la tendencia a ventajas corporativas por parte de estas apuestas. 6. Los instrumentos diseñados o ejecutados bajo los lineamientos de la PEP tendrán en cuenta la naturaleza urbana o rural de la población beneficiaria de los mismos, siempre que ello se considere relevante. 7. La PEP promueve el uso eficiente del capital natural, factor de producción fundamental en el contexto actual para alcanzar procesos sostenidos de aumento de la productividad. 4. En esta sección se realizará primero un diagnóstico general sobre la productividad en Colombia,
para posteriormente sustentar que la baja productividad del aparato productivo responde principalmente a tres causas. 1. Falla de mercado o de gobierno que afectan el desempeño de los determinantes de la productividad. 2. Bajos niveles de diversificación y sofisticación y baja capacidad de articulación institucional. Tradicionalmente se han utilizado dos indicadores para medir la productividad: productividad laboral y productividad total de factores, también llamada productividad multifactorial. Mientras la primera medición muestra el nivel de producto por cada producto trabajador, la segunda refleja el aporte al producto de las variables diferentes de los factores tradicionales, típicamente capital y trabajo, que inciden sobre la producción, lo cual permite corregir las variaciones en la medición causadas por la intensidad del uso del capital por parte del factor trabajo. Por lo tanto, cuando aumenta la PTF, necesariamente la PL, pues los decrecimientos de la PTF dan lugar a los aumentos de la producción que por definición no están asociados a aumentos en el trabajo. Lo contrario no necesariamente es cierto. Aumentos en la PL pueden estar asociados a crecimientos nulos e incluso a caídas en la PTF, en la medida en que tales aumentos provengan de un auge en la inversión de capital. Colombia ha tenido un importante rezago en materia de productividad. La PTF tuvo un crecimiento anual actual nulo o negativo durante 12 años en el periodo 1991-2015. Por el contrario, países de referencia tuvieron tasas de crecimiento de la PTF casi siempre superiores a la de Colombia en ese mismo periodo. Según el Banco Mundial, este establecimiento ha disminuido en 0.5 puntos porcentuales el crecimiento del PIB en Colombia. Se observa que las PTF de los distintos sectores de la economía colombiana crecieron a tasas diferentes entre 2001 y 2010, mientras el sector de servicios fue el que más contribuyó a incrementos agregados en la productividad. El aporte del sector industrial fue de apenas 0.1%. Para el caso del sector agropecuario, la tasa de crecimiento anual de la PTF para el periodo 2001-2010 fue de 2.3%. Gráfico 3. Crecimiento anual de la productividad en Colombia. Como consecuencia del bajo crecimiento de la PTF, la productividad laboral de Colombia ha permanecido a niveles casi constantes durante las últimas décadas. A causa de lo anterior, el crecimiento económico del país obedeció en las últimas décadas más a la acumulación de trabajo que a incrementos de la productividad laboral. La minería fue la única rama de actividades económicas con crecimientos promedios significativos de la productividad laboral entre 2008 y 2015. Debido a su baja concentración de empleo y su uso intensivo de capital. Las demás ramas tuvieron crecimientos promedios menores a 1% o negativos. Gráfico 4. Productividad en Colombia y países pares. Adicionalmente, el empleo se ha concentrado en los últimos años en ramas de baja productividad como comercio, servicios comunales y agricultura. En este mismo sentido, la misión del sistema de ciudades encontró que solo el 4% de las empresas de dicho sistema pertenecen a sectores transables. Son altamente productivas y generan el 12% del empleo en sus áreas de influencia. Por el contrario, el 60% de las empresas pertenecen a sectores no transables, poseen baja productividad y generan el 39% del empleo. Gráfico 5. Productividad laboral y empleo. Es importante mencionar que la heterogeneidad del crecimiento de la productividad laboral en Colombia tiene no solo una dimensión sectorial, sino también otra territorial. Las condiciones geográficas, el acceso a recursos naturales, la calidad y la cantidad de la fuerza laboral, los costos de transporte, entre otros, son algunos de los factores que varían entre regiones e inciden en la productividad de las unidades productoras. Estas diferencias se reflejan en las brechas de productividad laboral entre departamentos, mientras la de Cauca creció 6.5% en la última década. La de Cundinamarca creció 0.88%. Se observa además que la productividad tendió a ser mayor en promedio en aquellos departamentos con mayor tamaño económico. Lo anterior exige estrategias diferenciadas de desarrollo productivo y pone presente la existencia de oportunidades de aprovechamiento de altos niveles de productividad en algunos sectores a través del desplazamiento de factores de producción hacia los mismos. Gráfico 6.
el Producto Interno Bruto y productividad laboral por departamento. Muchas gracias.